Comunidad Minera. Saludos, ¿qué tal amigos? Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de Teleradio América, canales 12 y 45. También agradecemos a las personas que nos están escuchando a través de la 97.9, la FM de Radio Santa María. Víctor Santos Uriel con ustedes en los próximos 60 minutos. Estaremos compartiendo temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. Hoy tendremos en la entrevista central al padre Roberto Martínez de la parroquia Cristo, el Rey del Universo, en la sesión del Votado de Yamasá. En Comunidad Minera promovemos la minería responsable que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones mineras. En breve iniciamos la entrevista con el padre Roberto Martínez cuando regresemos después de la pausa comercial. Disfruto ver a mi familia en un ambiente agradable diseñado para ellos. Y esto ha sido así en mi hogar desde siempre. Por su pasión, bajos precios y esos detalles, tengo mucho que agradecer a Marmotec. Mi familia es feliz, todos se sienten bien. Cuando hay confianza, el éxito está asegurado. Marmotec Design Center, comprometidos con su satisfacción. Bienvenido a Comunidad Minera. ¿Cómo estás, padre Roberto Martínez? Bueno, muchas gracias, Víctor. Me alegra mucho poder estar aquí compartiendo con todos ustedes, a quienes extiendo un caluroso y afectuoso saludo. Y sobre todo, muchas bendiciones del Señor Jesús para cada uno de ustedes y sus familiares. Padre, yo lo invité a usted, básicamente, para ver o para conocer más sobre lo que se llama la encíclica Laudato Si, que es lo que se conoce como la encíclica ecológica de la Iglesia Católica. Y también queremos conversar sobre el tema de los programas de la pastoral juvenil, los programas ecológicos que se están ejecutando en la Sierra de Yamasá. Y por último, tratar el tema de la oposición de las comunidades al proyecto de construcción de una presa de cola de la empresa minera Barrio Pueblo Viejo en el paraje Cuance, en Yamasá, provincia Monte Plata. Empecemos rápidamente con la definición para entender mejor de lo que es una encíclica y en qué consiste la encíclica Laudato Si. Bueno, en sí la encíclica es el documento del Papa que trata un tema por el cual la Iglesia se dirige en ese tiempo específico y por la necesidad que está pasando en el mundo. Cuando un Papa lanza o escribe una encíclica para estudiarse, para leerse en la Iglesia, es por una necesidad actual. Entonces, este documento, que es un poco más reducido, vamos a decir que, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, que es el que tiene toda la doctrina general de la Iglesia, la encíclica se va a centrar en un tema. Específicamente, la Laudato Si tiene su preámbulo. Sabemos que los temas sociales de los papas, que eso inició en el 1891 con la Rerum Novarum de León XIII, por la realidad en que vivían los obreros en ese tiempo, y entonces va a dar respuesta por medio de este tema, de esta encíclica, a esa explotación en la que vivían los obreros. Pero del tema ecológico, el preámbulo está con la Passion in Terris de Juan XXIII. En el año 1963, el Papa Juan XXIII, estaba el mundo en una situación bien interesante y de amenaza de una guerra nuclear, y precisamente con esta encíclica el Papa busca precisamente la paz, pero trata ya el tema ecológico, trata el tema del trato que se le está dando a la ecología. 8 años después ya estaba el Papa Pablo VI, Juan XXIII inicia el Concilio Vaticano II en este mismo año, Pablo VI es quien termina el Concilio Vaticano II
y luego lanza una encíclica que se llama Populorum Progressio, que trató el progreso de los pueblos, es el significado. Y entonces el Papa Pablo VI habló precisamente del comportamiento irresponsable a la naturaleza que se opone, va en contraposición con el desarrollo de los pueblos si no va a favor de la vida humana. Dice, el desarrollo de los pueblos se pone contra el hombre si no se le da un trato ético y moral al medio ambiente. Una frase interesantísima y bonita del Papa Pablo VI. En el caso de Benedicto XVI, se refirió más ampliamente, parece que la necesidad va surgiendo mucho más porque cuando se trata más el tema es porque la necesidad está ahí a flor de piel. Ya Benedicto XVI va precisamente a decir que el comportamiento que hemos dado al medio ambiente es un comportamiento que no va de acuerdo con la ética ni con la moral, y advirtió al mundo sobre la amenaza que tiene la creación de Dios. Está amenazada, dijo el Papa Benedicto. Juan Pablo II, en muchísimos de sus escritos, ya mucho más cercanos a nosotros, aunque siguiendo la línea, hablé de Benedicto primero que Juan Pablo II, pero Juan Pablo II estuvo antes. Ya él habló, Juan Pablo II, de la conversión ecológica. Este término es nuevo. Juan Pablo dijo, se necesita la conversión ecológica. Y siempre se nos había hablado, conviértanse de corazón, la conversión del corazón, hay que convertirse. Pero Juan Pablo ya empieza a hablarnos de la conversión ecológica. Y el Papa Francisco, que fue ya quien explotó este tema en el 2015, se empezó a hablar en el Vaticano, en la Santa Sede, vamos a decir, del tema del medio ambiente en el 2013. Empezaron un grupo de reuniones con filósofos, con historiadores, especialistas en la materia del medio ambiente, con teólogos. Cuando sale una encíclica, eso es porque ya se ha estudiado mucho con los especialistas. Y cuando uno lee una encíclica, uno se da cuenta que hay mucho conocimiento de historia, de ciencia, de filosofía ahí en ese texto. Entonces, en el 2015, que prácticamente la primera encíclica escrita por el Papa Francisco, es precisamente sobre este tema medioambiental. El Papa ha dicho unas afirmaciones ahí bien fuertes y claras para nosotros. Él ha dicho, se ha convertido el planeta en un depósito de porquerías. El planeta se ha convertido, dice, y las grandes corporaciones económicas, internacionales, mundiales, van a tener que arrodillarse y pedir perdón. No es posible el crecimiento, un crecimiento en la economía, en la técnica, pero que vaya en detrimento de la casa común, de lo que Dios nos dio a nosotros. Entonces, prácticamente el espíritu de esta encíclica Laudato Si, que se basa en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, escrito en el siglo XIII. Y entonces San Francisco hizo un cántico a la creación y dijo, loado sea mi Señor, ¿verdad? Alabado sea mi Señor por toda la creación, por todo lo que nos ha dado el Señor. Y es una encíclica que siempre va a pensar más en el pobre. La línea de Francisco es la misma línea del corazón de Cristo. Y si usted se da cuenta, todos nos podemos dar cuenta, que las afirmaciones de Francisco van más en torno, y mucha gente no entiende al Papa Francisco porque, claro, el Papa Francisco sigue más el tema del discernimiento de San Ignacio de Loyola, un jesuita, ¿verdad?, de una línea espiritual, y sigue el tema del discernimiento. Y en este discernimiento del corazón, yo siento que el Papa va en la misma línea de Cristo, por eso se opone, tiene muchísima gente en contra. Yo estuve no hace mucho en Loreto y visitando a un primo mío, cuando entrábamos a ciertos lugares, mi primo decía, él es padre, sacerdote, todo el mundo decía, no me piache Papa Francisco, no me piache, porque vive hablando de los inmigrantes. Y entonces, los inmigrantes, por ejemplo, estos temas, ahora mismo toda la revuelta, la malversación o la tergiversación que se hizo mediática con la afirmación del Papa y una persona homosexual, digo una persona porque él se refirió a una persona y le cambiaron, aquí se dio lo que decían los italianos, la traición de la traducción, decían traductores traidores, traicionaron la palabrita que hizo el Papa, convivencia, la traicionaron y la tradujeron al inglés mala,
Entonces todo el mundo habló de unión matrimonial, cuando en español el Papa no habló de eso. Bueno, lo que quiero decir, para no salirme un poco del tema, es que el Papa Francisco aquí en la Laudato Si ha seguido precisamente el corazón de Cristo, porque en la explotación al medio ambiente, en la explotación a la casa común, en la explotación que hay, en la búsqueda del desarrollo económico, los más sufridos siempre son los pobres. Y por eso vino Cristo al mundo. Siempre fue por los pobres. Por eso dio su vida. Padre, a mí me sorprendió cuando el Papa Francisco ya llegó al Vaticano, de que tomara el nombre de Francisco. Y después fue que me di, leyendo, fue que entendí de que los papas, cuando se ponen el nombre, es el lineamiento que van a seguir. Y yo no conocía mucho tampoco del lineamiento de San Francisco de Asís. Y me puse a leer y me extrañó, el Papa Francisco era jesuita y decidió un lineamiento de San Francisco de Asís. Sí, muy interesante. Cuando eligieron al Papa Francisco, que estaban en el diálogo entre los cardenales, bueno, el mismo cardenal nuestro, Nicolás, nos hacía en una ocasión una historia de lo que hablaban. Él hizo la vuelta hablando con cada uno de los cardenales, pero cuando él llegó a uno de los cardenales de Brasil, una frase que se hizo famosa fue que le dijo: solo te pido que no te olvides de los pobres. Y se hizo famosa esta frase: no te olvides de los pobres. Es una frase bíblica, está en Gálatas 2:10, cuando enviaron a Pablo y Bernabé a la misión con los gentiles. Esa fue la petición que se le hizo a Pablo y Bernabé. Solo les pedimos que no se olviden de los pobres. Allí está la debilidad del corazón de Cristo en el que sufre. Yo me quedo pensando, por ejemplo, ¿cuáles son las personas que más sufren en el mundo? Las personas. Pues veamos el pensamiento del Papa Francisco, que nos ha sacado a flote esto que nadie hablaba. El Papa Francisco está desterrando o desempolvando, como yo dije en la explicación no hace mucho, del tema ahora mismo, temas que en la misma iglesia no se hablaban. Que nosotros los sacerdotes a veces nos da como miedo hablarlo en una homilía. El Papa Francisco está hablando, empezó el Concilio Vaticano II, dice: iglesia, mírate a ti misma. Es como más fácil mirar afuera y decir. El Papa Francisco empezó hablándole al corazón, a la iglesia, a las instituciones de dentro, la Santa Sede, a los sacerdotes, a las monjas, a los seminaristas. No se le salvó a nadie. No se le salvó a nadie. Entonces una persona como esta, yo admiro bastante la espiritualidad, la libertad con la que el Papa se expresa. Yo lo admiro muchísimo y sé y estoy convencido siempre en mis oraciones, Señor, las intenciones del Papa Francisco. Las intenciones del Papa Francisco. Lo que estamos viendo es que, o sea, esta encíclica, que es el planteamiento de la Iglesia con respecto a cómo manejar el tema ambiental, la encíclica ecológica, empezó más bien describiendo de la situación actual. Sí, la realidad actual. La realidad actual. ¿Y usted podría abundar un poco más? Bueno, yo pienso, o pensaba cuando estudiaba y revisaba, cuando usted me invitó al programa, y leyendo ese tema de la realidad actual, uno dice, pero el Papa parece que está caminando en los barrios de nosotros. Cuando describe el tema de la basura, el tema de la contaminación visual en las calles, de la contaminación auditiva, por ejemplo, nosotros que vivimos en pueblo, a veces uno tiene que, en medio de la misa, decirle a alguien, mire, dile que baje esa música, porque hay un grupo de personas y la gente no tiene conciencia de cómo escuchar. Eso, estamos hablando de educación. Mientras menos educado es un pueblo, así mismo más se manifiesta. El Papa Francisco toma todos esos temas, lo que pasa con el agua, la situación del agua, lo que ha pasado con el calentamiento, lo que pasa con los océanos, todo eso. Y bueno, y la frase que citaba ahorita es como donde desemboca esa situación actual. Hemos convertido el planeta en un depósito. Y a mí me resuena mucho esta frase: hemos convertido el planeta en un depósito. Y recuerdo mucho una frase de un sacerdote, profesor mío, que ya está en la casa del Padre. Él fue un sacerdote, pero fue físico antes de ser sacerdote. Y en una ocasión nos habló muy compungido de este tema.
Y él nos decía a la larga, si no cambiamos nuestro comportamiento, habrá que buscar otro espacio habitable, porque no será la tierra. No será la tierra. Esto se quedó muy grabado aquí en mi mente, y ciertamente uno, al estudiar, por ejemplo, la historia, cómo así mismo con el progreso de la técnica, entonces cómo eso también va en detrimento del medio ambiente, que si nos basamos en resolver problemas actuales, no pensamos mucho en la causa del futuro, entonces vamos por un camino muy mal. Y es la preocupación del Papa. También trató el tema del consumismo. Esta sociedad lo que quiere acumular riqueza para consumir y más y más. Sí, la cultura del descarte, precisamente, también habló ahí de esa cultura, que incluso el Papa critica, en otra encíclica también ya lo trató, el tema de la cultura del descarte, que nosotros hemos traído eso a la persona humana, la convertimos en algo descartable. Él dice, la ley de lo descartable es úselo y tírelo. Así mismo tratamos, usamos el medio ambiente, pero lo tiramos. Y es una cultura que tenemos nosotros que formarla desde las estructuras. En la parroquia yo se lo digo a la gente, no solamente nos basemos en los grandes sistemas, es que el sistema principal lo tenemos en la casa. Cuando una persona es capaz de ver un televisor prendido ahí en la casa y no se inmuta, nadie está mirando el televisor. Hay una llave que está botando agua por ahí y fácilmente dura una semana botándose esa agua. En los campos, yo que me crié en un campo, a veces a uno le duele como para usar el conuco, la tala, como la gente no teme mochar un árbol y despoblar o talar el río. Lo que yo veo es que con el tema del desarrollo económico, todo es permisible en esta sociedad. Exacto. Y aunque estamos comprometiendo el futuro de las próximas generaciones, eso no es relevante. Por ganancia del presente nos olvidamos del futuro. Nos olvidamos del futuro y están las generaciones futuras en peligro. Ya en el profeta Jeremías se resalta varias veces una frase que me encanta. Dice el profeta en su sufrimiento hablando, dice, nuestros padres comieron agraces, frutas agrias, y nosotros sufrimos las denteras. Nosotros estamos sufriendo las denteras. Cuando la iglesia, por ejemplo, hace una oposición a, vamos a decir, una intención, en este caso ahora lo que estamos viviendo en esa zona de Yamasá, la única intención es la dignidad humana, no puede estar el progreso económico por encima de la dignidad humana. El Papa Benedicto lo dijo, hablando de las ideologías, claro, él dijo, las ideologías, todas ellas terminan autodestruyéndose porque no ponen en primer lugar la dignidad humana, la dignidad de la persona. Y cualquier ideología, cualquier sistema filosófico, religioso, que no ponga por encima la dignidad humana, va a la destrucción. Lo que yo noté, padre, también es, cuando yo leí el documento, yo lo he leído ya varias veces, la encíclica Laudato Si, yo no podía pararme de... quería leerlo, 192 páginas y quería continuar, no quería cenar, no quería hacer nada más leer y leer. Me involucré mucho en eso. Sí. Y es un gran documento y les recomiendo a nuestra audiencia que lo pueda encontrar en internet. En el internet y leer para que vea la posición de la iglesia. Pero una posición de avant-garde, o sea, pensando en el futuro y el bienestar de la persona y las comunidades. Y lo que veo es que como que eso fue en el 2015. Por aquí, al menos República Dominicana, yo no he visto que se le ha dado tanta promoción a ese documento tan importante de la iglesia. Sí. En los medios, ni siquiera a la iglesia que pertenezco, no se ha tocado, se habrá mencionado, pero no se ha tocado en lleno ese mensaje que está dando el Papa Francisco en Laudato Si. Sí, yo creo que nosotros como iglesia hay un vacío en esa parte, porque ciertamente el documento se ha estudiado mucho, el documento de Laudato Si, pero el factor medio de comunicación, que es como las cosas se difunden ampliamente, porque inmediatamente el Papa lanza una encíclica, ese es el tema de la conferencia episcopal, y luego de cada obispo, los congresos con los seminaristas, las reuniones
con los sacerdotes, los retiros que hay con los sacerdotes, inmediatamente es la espiritualidad del documento lo que se empieza a hablar, pero ha hecho falta en las parroquias también, en los estudios, en los grupos, sobre todo en esta encíclica, en la pastoral social, se han dado muchos cursos. En mi parroquia ahora mismo hay 6 personas que pararon un poquito los estudios por la cuarentena, pero se está estudiando. Ahora bien, la salida, o sea, el conocimiento, sabemos que son libros muy derechos, entonces eso hay que tener una logística para venderlo, porque ellos por sí solos, la gente lo que les gusta es el amarillismo. Si fuera un libro de lío, de controversia o de problemas, ya eso, ya usted ve cómo hacen los medios de comunicación. Entonces sí creo que a nosotros algunas estrategias para dar a conocer más el documento hacia afuera, porque al interno de la iglesia se manosea mucho, se habla mucho, la gente tiene cierto conocimiento. Pero debería de masificarse eso. Sí, más. claro. Padre, tenemos que irnos ahora a una pausa y regresaremos en breve. La minería siempre ha sido parte importante de la historia del desarrollo de la República Dominicana. Y por ello, durante más de 40 años, hemos estado trabajando junto a las comunidades de Bonao y La Vega para demostrar que sí es posible aprovechar los recursos mineros con un alto nivel de responsabilidad ambiental y social, que nos ha llevado a ser uno de los 10 países de mayor producción de níquel a nivel mundial. Con el comprobado compromiso de recuperar y reforestar todas las áreas intervenidas en nuestras operaciones, garantizando así la pureza de las aguas superficiales que corren dentro de todas nuestras instalaciones y evidenciando ante todo el país que el bosque que tenemos hoy es más denso y más hermoso que el bosque que encontramos ayer. Venga, compruébelo. Falcondo, pasión por una minería ambientalmente responsable. De regreso en Comunidad Minera, hoy conversando con el padre Roberto Martínez de la parroquia Cristo, el Rey del Universo, de la sesión Los Votados en Yamasay. Estamos tratando el tema de la encíclica Laudato Si y vamos a saltar al capítulo 4, donde es los lineamientos de la iglesia con respecto al medio ambiente. Sí. Bueno, en sí, el Papa, después de describir la situación actual, de proponer el evangelio de la creación, de hablar de las causas humanas, antropológicas, del problema medioambiental, él propone una ecología integral. Y la ecología integral, entonces esto conlleva formación, que era lo que hablábamos anteriormente. Es el tema de la formación, de la educación a las personas y que hay que usar todos los medios. Pero la conclusión de la encíclica y las propuestas que hace el Papa es el diálogo sincero. Me encanta el tema porque no veo una postura cerrada. No veo una postura cerrada en la encíclica, pero sí se hace la propuesta de que se dialogue. O sea que en el caso que tenemos actualmente en Yamasá con la presa de Cola que tienen programada construir la empresa minera Barrio Pueblo Viejo, si seguimos los lineamientos de la iglesia, la conversación en los pruebas. Bueno, quiero leer el número 182 que nos puede iluminar un poco. Dice, diálogo y transparencia en los procesos decisionales. Ok. Y oiga, escuchen todos. Dice, la previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo. Mire qué hermosura. Y oiga lo que sigue diciendo, mientras la corrupción
que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar debidamente a la población. Eso en Laudato Si. Laudato Si número 182. Hablo mucho. Esto está interesante. continuemos con esos lineamientos, porque es que se están adaptando a lo que estamos viviendo. No es que estamos tratando un tema, actualmente aquí en República Dominicana estamos viviendo donde tenemos que tomar decisiones. Sí, aquí hay un tema teológico, porque en teología nosotros hablamos de lo que se llama el progreso de la revelación. ¿Qué significa? Que Dios sigue hablando, aunque ya se cerró la revelación pública, que es la Biblia, los 73 libros de la Biblia, pero Dios sigue hablando, porque siguen apareciendo temas nuevos, y en medio de esos temas Dios no está en silencio, no, Dios habla. Dios habla por medio de la iglesia. Dios está hablando por medio del Papa Francisco en esta encíclica. Tú sabes que él menciona la palabra integral. Pero yo estuve viendo en YouTube varios comentaristas sobre la encíclica. E integral también porque está llamando, y ha sido una encíclica que ha sido por otras religiones, le ha dado un mérito de integración, porque los puntos principales coinciden con las religiones musulmanas, con el judaísmo. Y se hizo un pacto en París en el 2015 sobre el tema del clima, y fue el texto que usaron como base. Interesante. El pacto climático de París en el 2015 y la preocupación de toda Europa, de todo el mundo, con el tema del calentamiento global, de los cambios. Esta semana el presidente Luis Abinader estuvo conversando sobre el tema del cambio climático y qué va a hacer el país con respecto al tema. Sí, cuando yo leí el documento, me llené de mucha alegría. ¿Oh, sí? Sí, me llené de mucha alegría porque nosotros, los sacerdotes, en cada Eucaristía oramos por los presidentes y oramos por nuestro presidente. Eso es una oración. En la parte que se llama la oración de los fieles, hacemos una oración por los que sufren, por las familias, por los encarcelados, por los enfermos, pero el ordenamiento litúrgico pide que oremos también por los gobernantes. Y cuando escuché ese documento del presidente, veo que va en la línea del pensamiento del Papa. Es la preocupación. Y ojalá entonces que se emprendan políticas, así mismo como dice el Papa en el número 182, transparentes, de diálogo. El Papa concluye la encíclica proponiendo el diálogo sincero, que eso ha faltado en este país, en los procesos en San Juan, aquí en Yamasá, en la zona donde ha habido luchas, defendiendo el medio ambiente y otros defendiendo los proyectos, ha faltado el diálogo sincero. Y ojalá que entonces en esta iniciativa, y que ya el presidente lo dijo públicamente, bueno, pues ojalá que se lea. Yo me imagino que el presidente ya se ha leído la Laudato Si, pero ojearla de nuevo y ver. Yo creo que nadie que lee la Laudato Si se opone, porque él habla, el Papa, de lo que nos está pasando en República Dominicana y en el mundo, lo que nos está pasando. Entonces, sí, me llenó de alegría ese artículo y ojalá que eso se ponga en práctica, que sea un cuidado a la naturaleza, porque cuando se cuida la naturaleza se habla o se cuida el desarrollo sostenible de los pueblos. Padre, ¿cuál ha sido la posición de la Iglesia en la zona de Yamasá con respecto al proyecto de la construcción de la presa de Cola? Bueno, la posición de la Iglesia ha sido cuidar el agua, el cuidado del agua. Y siempre que nos reunimos, que hablamos, la idea es no tener una postura en contra, como la gente que siempre está en contra, y siempre es lo negativo y lo en contra, no, es a favor. Es ponerlo en torno positivo, a favor del agua y de la vida. Del agua y de la vida. Si hay una presa de Cola que amenaza, ya sea en el presente o en el futuro, amenaza a un río como es el río Sama, pues nosotros no podemos apoyar como iglesia, sabiendo uno que las generaciones futuras van a sufrir las denteras que nosotros apoyamos, si ya se ve
que amenaza contra el medio ambiente, no solamente el río Sama, sino una biodiversidad. Yo quiero que usted vaya, lo voy a invitar a Yamasá para que viajemos y caminemos, porque yo me crié ahí, yo me crié en una comunidad que se llama el Vente de Río Verde. El Vente de Río Verde está un poco paralela a esa comunidad de Cuance, pero siempre desde pequeñito yo manejaba un motorcito 70 y yo le manejaba a mi papá, que mi papá es ministro extraordinario de la comunión y tiene que ir llevando la comunión en las comunidades, celebrando la palabra de Dios, y yo era su chofer antes de irme al seminario. Y eso, en el momento tal vez uno no tiene mucho conocimiento de la biodiversidad, pero solamente hace falta que uno empiece a interesarse, a estudiar un poco, a ver el equilibrio ecológico que aporta esa sierra de Yamasá, toda esa zona, a nuestra naturaleza, al medio ambiente, a la República Dominicana en definitiva. Y las comunidades comparten ese punto de vista. Y ustedes de seguro se lo han expresado, le han expresado su preocupación a la empresa minera. Públicamente se la han expresado y se han reunido con ellos. Sí, también ha habido reuniones. Pero ustedes han tenido alguna respuesta, porque lo que yo veo en los medios es que ellos nada más, Barrick Pueblo Viejo solamente habla de la contribución económica que hace a la economía del país. Bueno, y se concentra en ese discurso, pero no le veo respuesta a los reclamos que le están haciendo esas comunidades que van a ser afectadas por ese proyecto. Y eso me tiene como medio vacilante, o sea, ¿cómo es posible que usted tiene ya varios meses expresando su inconformidad y la empresa no se refiere al tema? Exacto. Se refiere que le hemos dado un avance al país, ahora en la pandemia, de que le hemos pagado tantos millones, pero no a las preocupaciones, no hay respuesta a las preocupaciones de sus comunidades. Sí, y entonces eso ya la iglesia se pronunció, la iglesia manifestó públicamente su preocupación por la amenaza y se le hizo un llamado y me encantó porque el artículo del que nos referimos anteriormente estuvo ahí cerquita de la pronunciación de este comunicado de la iglesia, preocupándose y diciendo que la preocupación principal es el agua y la dignidad humana. Por tanto, nosotros como iglesia nos oponemos a esa presa de cola. ¿Qué ha sucedido? Y que mucha gente a mí llamándome, que queremos que usted vaya, que queremos explicarle, porque queremos que usted tenga una postura un poco después de escuchar. Y yo sencillamente, yo he dicho, es que yo necesito a alguien que no sea interesado. Necesito ir a alguien que me explique la realidad, que no sea una gente que esté cobrando de la barri. Necesito objetividad, que es lo que no ha habido. El gobierno ha permitido que sea la empresa que esté hablando con la gente, que esté llevándoselo a Pueblo Viejo, que le expliquen las cosas. Entonces, cuando usted invita a alguien a su casa, ¿qué usted le presenta de su casa? Lo mejor. Pero no significa que no haya problema. Okay. En toda casa hay problemas. Pero usted no anda diciéndole, mire, tenemos un dañito por ahí atrás, que se nos dañó tal cosa. No, ustedes no se preocupen. Y entonces el discurso es todo perfecto. Entonces ya esto me crea a mí dificultad, porque que no va a haber contaminación, que todo va a estar bien, que no. Entonces, ante un proyecto de esta envergadura, toda la gente inteligente sabe que hay que explicarle de manera sincera los pros y los contras. Si automáticamente siempre me explican los pros solamente, entonces ya yo desconfío de eso. Y me he resistido. No he ido. He decidido estudiar el tema desde fuera. Y me llevo mucho. Hay un filósofo llamado Immanuel Kant, alemán, que es conocido como el filósofo que más conoce el mundo. Y nunca salió de su pueblecito natal. Increíble. Nunca salió. Entonces, ciertamente podemos estudiar y yo anhelo que haya estos diálogos que propone el Papa Francisco, pero con la sinceridad y la transparencia. Ahí te uso un término que no se practica en la industria minera en República Dominicana, especialmente en la minería de oro. La transparencia. Sucede que los reportes ambientales, las empresas mineras, específicamente Barrick, pero todas tienen que cumplir con un informe de cumplimiento ambiental.
y esos informes de cumplimiento ambiental tienen que entregárselo al medio ambiente. Ahí uno revisa cómo se está desarrollando el proyecto, cómo se está cuidando el medio ambiente, si lo están haciendo correctamente o no. Pero esas informaciones no están disponibles para el público general. No se da. Entonces la empresa dice que no hay contaminación. Créanme. Créanme. Barrio Pueblo Viejo nunca ha dado los datos, con excepción de lo que ellos publican en su página web, que dice que ahí no hay contaminación, pero no presentan la composición química de esas aguas. Exacto, y los grupos radicales, porque también es peligroso, en torno a la mina han ido surgiendo unos grupos radicales anti-mina, que también es peligroso, hay que advertirlo, pero estos grupos proliferan mucho los videos de lo que ha pasado en otro país. Sí. Por un lado me dice, no va a haber problema, pero entonces cuando uno ve que uno se da cuenta que es el mismo discurso que pasó en Chile o en Argentina, Sí. entonces espérate, aguanta porque pasó lo mismo allá, entonces algo ahí que no me está... Yo no entiendo, yo no acuso a la empresa de estar haciendo, en este caso de Barrio Pueblo Viejo, de estar haciendo algo mal. O sea, eso no tengo datos para yo acusarlo. Pero ellos no lo dan. Si ellos compartieran con las comunidades, con el país, esos datos científicos que obtienen ellos cuando realizan los informes de cumplimiento ambiental, que los dominicanos podamos ver la composición del agua en la presa de Cola del Llagar, en los arroyos, la composición. No, eso no está disponible. Entonces, ¿qué me incomoda? O sea, me saca como decimos en el Cibao, me saca del quicio. Que agarran y cogen a las comunidades y la llevan a tomar muestra de aguas como un acto simbólico. Porque no le dan, va ese grupo de comunitarios, cojan el agua, se toman las fotografías, pero no le dan los resultados de la composición química de esa agua. Exacto. Y cuando yo le reclamé a la empresa sobre ese tema, de por qué no le dan a las comunidades, y así crea conciencia de que está bien, no es nada más el acto de ir a recoger el agua. Entonces lo que me contestan que el medio ambiente tiene que darlo, o es que el Ministerio de Energía y Minas también está tomando muestras y ellos sí lo están reportando. Pero no dicen de que el Ministerio de Energía y Minas nada más toma muestra en 14 puntos, en toda la área, en la propiedad minera, y nada más reporta lo que le llamamos el pH, el nivel de acidez, nada más. No dice que lo provoca, qué sustancia nociva, nada de eso. Te da la temperatura y la conductividad. Eso es incompleto. ¿Cómo es posible que usted viene a decirme que el Ministerio de Medio Ambiente está publicando eso? Publique la composición química, sean transparentes. O sea, si ustedes están haciendo la cosa correctamente, oye, es una cultura en la industria minera que hay que romper ese tabú. Y ellos parece que no entienden que mientras más apertura, más transparencia, más cree la gente en la minería. Claro, claro. O sea, son cosas. Te voy a dar un ejemplo. Cuando años atrás los dominicanos protestábamos porque no nos decían cuánto aportaban las mineras al Estado, cuánto pagaban de impuestos. Y de una vez los dominicanos decían, se lo llevan todo, no nos dejan nada. Oye, eso ha cambiado hace unos años para acá. Llegaron iniciativas, específicamente la iniciativa de la transparencia de la industria extractiva, y en esa iniciativa ya empezaron a publicar. Pues mira, se quitaron ya ese dolor de cabeza que tenían, ese problema. Exacto. Pues entonces hagan lo mismo con el medio ambiente, señores. O sea, no creamos tapar la cosa si se está haciendo bien, correctamente. Vamos a estar claros. Yo no tengo elementos. Yo no tengo elementos para decirle que están haciéndolo mal, pero tampoco tengo elementos para dar testimonio de que es correcto, sin mostrarme los datos. Y yo soy prominero, vamos a ser claros. Padre, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. Disfruto ver a mi familia en un ambiente agradable diseñado para ellos. Y esto ha sido así en mi hogar desde siempre. Por su pasión, bajos precios y esos detalles,
Tengo mucho que agradecer a Marmotec. Mi familia es feliz, todos se sienten bien. Cuando hay confianza, el éxito está asegurado. Marmotec Design Center, comprometidos con su satisfacción. La minería siempre ha sido parte importante de la historia del desarrollo de la República Dominicana. Y por ello, durante más de 40 años, hemos estado trabajando junto a las comunidades de Bonao y La Vega para demostrar que sí es posible aprovechar los recursos mineros con un alto nivel de responsabilidad ambiental y social, que nos ha llevado a ser uno de los 10 países de mayor producción de níquel a nivel mundial. Con el comprobado compromiso de recuperar y reforestar todas las áreas intervenidas en nuestras operaciones, garantizando así la pureza de las aguas superficiales que corren dentro de todas nuestras instalaciones y evidenciando ante todo el país que el bosque que tenemos hoy es más denso y más hermoso que el bosque que encontramos ayer. Venga, compruébelo. Falcondo, pasión por una minería ambientalmente responsable. Continuando en Comunidad Minera, hoy conversando con el padre Roberto Martínez de la parroquia Cristo, el Rey del Universo, en la sesión Los Votados de Yamasá. Y estamos tratando el tema de la industria extractiva, específicamente del proyecto de Barro y Pueblo Viejo, de que quiere construir una presa de cola, desperdicios mineros, en la provincia de Monteplata, específicamente en la sesión de Cuance. Y de la carencia de transparencia y de la poca atención que le ha puesto la empresa minera a darle respuesta a los reclamos de esas comunidades de la provincia de Monteplata. Bueno, en primer lugar, ya que usted ha mencionado los votados varias veces, quiero pedir muchas bendiciones y un saludito especial para toda mi gente en los votados, que después dicen, padre, lo vimos y no nos dio un saludo. Pero nosotros como iglesia, yo no pertenezco como tal, porque usted sabe que la iglesia todo es organizado. Y a nivel nacional hay una comisión de ecología. Esta comisión a nivel nacional se dirige desde la Conferencia del Episcopado Dominicano. Entonces, cada diócesis, una diócesis es una porción territorial con un obispo. En este caso, toda esta zona de Santo Domingo y Monteplata pertenecemos a la arquidiócesis de Santo Domingo. Y cada diócesis tiene un encargado. Aquí, en San Juan hay un encargado, en Santiago otro, en San Pedro. Como comisión, lo que se ha estado trabajando desde la promulgación de la encíclica ha sido los talleres, muchos diplomados, ahora mismo diplomados online, desde el CELAN en Colombia se ha trabajado mucho el tema de Laudato Si. Aquí he visto grupos en diferentes casas de retiros que están estudiando la encíclica y la idea es que estos grupos, que a veces suelen ser nacionales o diocesanos, luego eso baje a la parroquia. Ahora nosotros tenemos la característica que en Monteplata estamos iniciando como Vicaría Territorial de Santo Domingo. Entonces hay una ordenación distinta aquí y se están conformando las comisiones que pertenecen a Monteplata. El tema así, como grupos específicos del medio ambiente, de la ecología, todavía está, podríamos decir, iniciando. Ciertamente, como decíamos ahorita, en las formaciones con las diferentes pastorales, sobre todo con pastoral social. En Monteplata tenemos este órgano de pastoral social que se llama CESOPAS, Cáritas también, que ayuda a la parte social. Se ha trabajado mucho el tema. La propuesta ahora es, sobre todo para la pastoral juvenil, que se pueda entonces formar los grupos de jóvenes ecologistas para estudiar el medio ambiente. Y aquí queremos, yo como encargado de la pastoral juvenil a nivel de la provincia, hacerlo en conjunto con el proyecto de los salesianos, que usted conoce, que tienen también esta línea,
medioambiental, esta línea medioambiental. Y es un desafío también, porque siempre nos gusta caminar por los caminos que ya conocemos. En el Evangelio se dice, el Señor llamó a pescadores, no a agricultores. Los agricultores siempre andan por el mismo camino. Siempre caminan el mismo trayecto para llegar a su cultivo. El pescador, no. Dice el Señor, echen la red, vayan por la derecha, vayan. No siempre se anda por el mismo camino. Entonces, se necesita sin miedo, pero con la libertad del Papa Francisco, con la libertad que predicó Jesús, ahora se necesita que estos grupos, estos movimientos, en conjunto con la pastoral social, pues empecemos entonces a darle un trato, un poco de formación. Para nadie es un secreto que con el tema específico medioambiental, en mi vicaría todavía estamos iniciando. Padre, ¿usted no cree que va a convertir la iglesia en un movimiento radical en contra de la industria minera? Eso, no, yo no creo. No se llegará hasta ahí. No, yo no creo, porque el radicalismo viene con la falta de estudios. Cuando usted comienza un estudio de un tema, pero usted se va a la historia, usted se va a la filosofía, a lo que dice la Biblia. El Papa Francisco habla del evangelio de la creación y busca los textos bíblicos. No llega tanto a nosotros el radicalismo, pero sí llega la postura firme. Y lo que se nos pide a los cristianos, al ser humano, o lo que decían ya los filósofos griegos, no se pueden vender los principios. Y eso es lo que se quiere. Ahora mismo el problema es con la gente agarrando dinero. Y la gente fácilmente vende sus principios. La gente fácilmente agarra un proyecto, agarra dinero y después, lo que yo decía ahorita, una gente que ya no puede ser objetivo porque ha faltado el estudio. Entonces, si nosotros logramos tener a una juventud que conozca a profundidad el tema, la formación no puede ser para el radicalismo. No, la formación es para la apertura. No, y lo bueno de la educación es de que ayuda a tomar mejores decisiones. Exacto. Jean-Jacques Rousseau, que era un filósofo, ¿verdad?, de la época moderna, de la democracia, él decía, es mucho más fácil conducir a una muchedumbre que dirigir, que gobernar a una ciudadanía. Está hablando de la educación. Siempre que tenemos un pueblo con poca educación, se dirige. Usted lo dirige. Ahora, cuando usted tiene una ciudadanía formada, usted entonces lo gobierna. Y es una ciudadanía que conoce sus derechos, que conoce sus leyes, que conoce los principios, que conoce la historia. Entonces, es diferente. Gobernar a esa ciudadanía es totalmente diferente. Lo que pasa, padre, que es una lucha cuesta arriba, porque hay sectores que no quieren que la gente se eduque, que conozca sobre el tema. Sí. Yo me encontraba con esa situación en el sector minero. Sí. O sea, habían puntos que yo tocaba aquí en comunidad minera que los ofendía. Sí. Pero ¿y cómo es posible que la gente conozca? ¿Por qué ocultar la realidad? O una educación viciada. El Papa Juan Pablo II decía, un gobierno no se puede arrogar él solo la educación de un pueblo, porque eso huele a tiranía. Incluso la educación, ¿por qué nace la educación? Para poner los guardias a pensar todos en conjunto. Por eso nace, hay que formarlos, hay que darle una educación para que piensen como quiere el sistema, porque hay demasiados guardias que ahora están muy revueltos. Hay que ponerlos a pensar, todos igual. Una educación tiene que ser abierta, una educación debe ser abierta. Esto, sin irme un poquito del tema, pero, por ejemplo, cuando mucha gente se da cuenta que el sacerdote tiene que ser licenciado en filosofía, mucha gente dice, pero los filósofos son ateos todos. Y yo le digo, no, eso es mentira. Tal vez se conoce o es mucho más, qué sé yo, llamativo para la curiosidad, esos filósofos ateos que critican mucho el sistema, pero hay muchísimos filósofos que son cristianos y que tienen una postura del hombre más humana, los humanistas. Entonces hay que verlos todos, no solamente esto. Yo no solamente estudié a San Agustín o a Santo Tomás, no, o solamente a los filósofos griegos, también yo tuve que leer a Nietzsche, a Sigmund Freud. Yo caí en una crisis de fe haciendo unos trabajos con Sigmund Freud. Hay que leerlos a todos, y ese es el estudio. El estudio tiene que ser así, que abra la mente, que traiga el desarrollo de un pueblo, viene precisamente con la formación de ese pueblo. Padre, ¿y cuántos jóvenes tiene la pastoral juvenil actualmente en Monte Plata?
Bueno, usted sabe que la pastoral juvenil es un órgano de la iglesia un poco abierto. Son 12 parroquias que hay en la provincia de Monte Plata. Próximamente van a haber, creo que 2 parroquias más. Pero cada parroquia entonces tiene una organización. Está el centro parroquial, por ejemplo, en mi parroquia, en Los Botados, tenemos 14 grupos, comunidades de jóvenes, que la cantidad es distinta. Hay grupos que tienen 30 jóvenes, 25, otros que llegan, otros que solamente tienen 10 y que son grupos importantes también. Entonces, en cada parroquia va a depender del liderazgo, porque entonces el liderazgo en la juventud se vuelve a veces escaso. Y el joven necesita ver líder para seguir. La cantidad que tenemos es un poco abierta. Va a depender siempre de las actitudes del párroco, de cómo promueva. Nosotros hemos hecho encuentros de pastoral juvenil en algunos multiusos en la provincia donde se llenan muchos jóvenes. Luego, a veces pasa la realidad de que el joven es inestable por estudio, por su situación. El que es líder de esa comunidad se va, entonces ya como que se desmorona un poco, ahora los líderes se quedan un poco acéfalos y es una realidad muy cambiante y desafiante trabajar con los jóvenes, además de que hay que ir buscando estrategias nuevas. El tema ecológico y medioambiental es pasión para los jóvenes y los salesianos están muy claros con esto. A los jóvenes les gusta ir a las montañas, conocer el medio ambiente, reforestar, estar en este tema medioambiental, y me he dado cuenta que en todos los temas sociales, en los campamentos que realizamos con jóvenes, lo que más le atrae a ellos es cuando cogemos una mañana para visitar enfermos. Y he tenido experiencia muy bonita de 5 jóvenes en la casa de una doñita que está enferma y allí tienen que peinarla, vestirla, picar leña cuando es en campo, barrerle el patio, hasta le cocinan. Y luego pasamos 3 días en un campamento y al final todos hablan de esa experiencia social. Interesante cómo los jóvenes le llama tanto la atención y muchos que lloran y dicen, tanto que yo me quejo en mi casa, tanto que yo le exijo a mis padres y mira cómo viven esta gente. Es lo que realmente deseo que como iglesia también nos entremos a darle esta experiencia en el pobre, en el que sufre. Ahí está Cristo, ahí es que el Papa Francisco también quiere que veamos a Cristo en los pobres, en los que sufren. Padre, he escuchado a algunos de los funcionarios informalmente de la empresa Barrio Pueblo Viejo y dicen que la iglesia es el mayor opositor a la construcción de la presa de Cola. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno. Pues yo veo también que hay políticos que están apoyando a las comunidades en su reclamo de que no se construya esa presa. Tal vez no sea que la iglesia sea la mayor opositora, sino que la iglesia cuida mucho la dignidad humana. Tal vez el trabajo con otras instituciones es distinto al trabajo con la iglesia. Es posible, y esto crea como un poquito, ¿verdad? Que ya en el 69, históricamente con este informe Rockefeller, él vino a Latinoamérica y dijo, el problema es la iglesia, porque es que la iglesia es un problema para las políticas. Siempre somos vistos así, y así tiene que ser. Siempre que la iglesia ha hecho ese matrimonio entre trono y altar, como hemos dicho, ¿verdad? Normalmente perdemos un poquito el mensaje de Cristo. Yo me imagino que los poderes establecidos, cuando Cristo vino a predicar, decían exactamente lo mismo. Este hombre es un problema, hay que matarlo, hay que quitarlo de en medio. Padre, ¿y sus relaciones con las otras iglesias cristianas también apoyan a las comunidades en este tema de...? Bueno, en ese tema yo siento que eso ha estado muy tímido, muy tímido. Me he enterado allá que hay muchos pastores que incluso están defendiendo su postura. Bueno, no he investigado ese tema. Okay. Mi relación personal con las iglesias evangélicas, personalmente con el que quiere dialogar, es excelente. Incluso en algunas comunidades de mi parroquia he reunido miembros de la comunidad para hacer algunas casitas a señoras pobres, casitas que se están cayendo y que usted dice, Dios mío, ¿cómo viven aquí? Y no aguanté, iniciando la cuarentena derrumbé una casita y empezamos y la hicimos en plena cuarentena. Y era entre un pastor y yo.
y nos hicimos muy amigos y siempre voy, lo saludo y hablamos y para mí fue una experiencia muy bonita. Un pastor de una iglesia evangélica y todos los días cuando íbamos a trabajar ahí estaba él trabajando. Y usted que está en la línea frontal, allá en Yamasá, ¿usted cree que se va a mantener unificado esa oposición? ¿Se mantendrá al desarrollo de esa presa de cola? ¿O quizá las nuevas inversiones que ha prometido el Estado de construir acueductos en varios municipios de la provincia va a influenciar en romper esa unidad que hay, la unidad existente en toda la provincia, a la oposición de que se construya esa presa de desechos mineros en Monteplata? Bueno, yo inmediatamente se anunciaron todos esos acueductos. Yo escribí en mi perfil en redes sociales y dije, cuidado con el caballo de Troya. Cuidado con esto. ¿Por qué cuidado con el caballo de Troya? Sí, porque es lo que necesitamos. Es como la salvación, porque nosotros que tenemos el río Sama, tenemos las aguas que pasan por dentro de los pueblos, no tenemos agua en nuestras casas. Una contradicción. Históricamente no ha habido acueductos. Y el deseo nuestro es tener acueductos. Entonces se nos dijo lo que queremos oír. Ok. El caballo de Troya es la salvación para esta guerra, pero dentro del caballo estaba la bomba. Llegó este guerrero en el caballo con la bomba adentro. Y decimos nosotros, por ejemplo, yo me pongo a pensar, si esta presa de cola es una amenaza para el río Sama y los acueductos es de esas aguas, los acueductos son de esas aguas. Entonces, volvemos al tema del Papa Francisco, se necesita la transparencia. Entonces hay que formar bien a la gente. Mucha gente me llamó, padre, usted ve, ya esto es inminente, esa es la línea del gobierno. Y gente del gobierno me lo dijo. Y yo le digo, bueno, pero tú sabes que hay leyes. Los gobiernos no actúan así tampoco, a lo loco. Padre, esta entrevista sí, ha aportado muchas informaciones positivas con el tema de cómo están las comunidades. Pero lamentablemente hemos llegado al final del programa y quiero agradecerle de su presencia y compartir con nosotros estas informaciones. También agradecemos a nuestra audiencia por su sintonía. Y Dios mediante, continuaremos Comunidad Minera, ya sea por internet o a través de Radio Santa María. Todavía te veremos, por este será el último programa de Comunidad Minera televisado, pero sí que te estaremos en los medios y defendiendo el derecho de las poblaciones, de las comunidades mineras y exigiendo que se respete la minería responsable. Tengan todos una semana muy productiva, vayan con Dios. Amén. Comunidad Minera.